Aparentemente, el grupo no es de baile. No, aparentemente no es de baile. Es de prostituta con un disfraz de baile. ¿Y tú? O sea, me empezaron a meter, me agarraron un seno y me agarraron el c***. ¿Por qué si yo no soy un tambor para que me estén tocando? Son unas prostitutas. Bueno, no me interesa, no me Son interesa. unas prostitutas. Siempre está hablando que somos prostitutas, que somos esto, y no tiene base para decir eso. No te acerques, tú no te me acerques y no me hagas la mano. No me toques. Mi hermano tiene esquizofrenia, paranoia. ¿Algo más? Demencia. Demencia. Él no pidió nacer así y esa enfermedad lo ha ido deteriorando cada día más. Pero hay un problema, o sea, él se pone violento. Se pone violento, doctora. Pero yo no puedo sacar a mi hijo de la casa. Yo no tengo dónde llevar a mi hijo. O sea, la gente se preocupa por los ladrones y ustedes se preocupan por el hermano. Y yo tengo mucho miedo de él. ¿Le tienes miedo? ¿Tú piensas que él es capaz de agarrar un cuchillo y clavarte un cuchillo a ti? Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La bailarina estadounidense Martha Graham dijo: el baile es el lenguaje oculto del espíritu. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy recibiendo este primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este hombre me ha puesto en venta. Yo solo he vendido su arte y su talento. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Yelus, ¿es tu nombre? Sí, Un nombre muy particular. Sí, gracias. ¿Es diferente? ¿Sabes cuál es su etimología? mi papá lo sacó de un libro africano, una historia africana. Qué lindo. Bueno. La diosa del amor. Ay, qué bonito. Muy bonito. Los nombres Gracias. con significado siempre, ¿no? Bueno, Yelus, tú eres la demandante de este caso. Estás demandando a Víctor. Por supuesto. Explícame de qué se trata esta demanda y qué exiges para resolver el caso. Ok. Víctor es mi jefe hace 2 meses, ¿ok? Yo lo demando por la anulación de un contrato y $5,000 por daños y perjuicios. Ok. Contrato que no quiero romper, doctora. La Ok. doctora es la que decide, no tú. Qué bueno que alguien sabe lo que está pasando. Es Sí. bueno. Ok, entonces, ¿qué tipo de contrato, qué tipo de trabajo? Ok. ¿Y por qué quieres anularlo? Y te advierto que anular un contrato, el cual ha sido hecho con todos los requisitos y las normas necesarias para que ese contrato tenga validez, es algo muy difícil. Porque si fuera tan fácil romper los contratos, entonces ¿para qué hacíamos los contratos? Por supuesto. Entonces, explícame por qué quieres anular, de qué se trata el contrato y por qué lo quieres anular. Tengo buenos argumentos para explicarle. A ver. Ok. El contrato dura 6 meses. Este señor, hace 2 meses, me llama para conformar un grupo de bailarinas. Ok. Pero anterior a eso, quiero decir que yo estoy criada y me desarrollé bajo una disciplina, ¿ok? Cuando yo estaba pequeña, mis padres me meten en un deporte el cual consta de mucha disciplina y mucha constancia, que es la gimnasia. Ok. ¿Ok? Yo adopto esa disciplina a mi vida cotidiana, a mi vida diaria, ¿ok? Y soy bastante rígida en mis cosas y todo lo hago con profesionalismo. Tan rígida que ¿ok? viniste a hacer el ridículo Estoy aquí delante de hablando, todo el por mundo. favor. Sí. Viniste a hacer No, ridículo pero ante espérate todo un el mundo. momentito, no le digas a ella lo que explique o no explique. Aquí cada cual explica lo que le da la gana. Gracias a Dios tenemos esa libertad. Por favor. Ok, entonces eres gimnasta, Yes. pero gimnasta de la que realmente vive su gimnasia, es parte de tu vida cotidiana. Sí. Continúa. Ok. Yo desde pequeña realmente lo que quise ser fue bailarina porque era mi sueño, ¿ok? Era lo que realmente quería, pero no estuve en desacuerdo en no hacer gimnasia. Ok. Primero seguí a mis padres porque ellos tenían la decisión sobre mí. Yo era menor de edad, no podía decidir encima de ellos. Practiqué la gimnasia. Mis padres no querían el baile como una carrera futuro para mí porque decían que el baile habían puras mujeres de la noche, puras mujeres locas y bueno, lo que se presta a todo este tipo de cosas, cosa que está totalmente errada y que ellos se dieron cuenta. Se acaba mi etapa como deportista en este momento,
¿ok? He tenido muchas competencias internacionales y todo lo demás, pero ya esa etapa se me acabó. Quiero incursionarme en el mundo del baile, que realmente es lo que quiero desde pequeña. Qué bueno, Muy que bien. por ¿Ok? lo menos te Estoy vas a hablando, dar sí, yo no puedo hablar, yo no puedo. Ok, yo no puedo hablar cállate, así. sí, cállate, por favor. Ok. Entro en el baile, ¿ok? Para comenzar esta etapa, viene el señor, me llama hace 2 meses y me dice que si quiero conformar un grupo de baile de 4 mujeres, las cuales van a bailar con artistas, van a presentarse en grandes shows, van a tener fiestas privadas. El proyecto se ve muy bueno, yo le digo que sí inmediatamente. ¿Es por 6 meses? Por 6. Es por 6 meses. 6 meses. Ok, perfecto. Van 2 meses, Y van 2 meses. pero ya no quiero estar allí. Ok, explícame. Pasa lo siguiente. A ver. Ok, estamos en las fiestas, en los shows, y en un show, una de las integrantes del grupo, yo la veo después del show repartiendo como unas tarjetas. El show era una fiesta donde había gente mixta, hombres y mujeres, y yo la veo a ella como repartiendo tarjetas. Yo digo, solamente a los hombres. Entonces yo digo, ¿por qué solamente a los hombres? Ella reparte tarjetas y no solamente las tarjetas, se estaba abrazando y besando y compartiendo con los hombres, Pero eso no es tu tocándola. problema, Estoy hablando eso y no es tu déjame problema, que explicar, hagan ellas lo que les dé la gana, es su porque vida quiero personal. anular este Ok. contrato, O sea, ¿ok? yo voy a Dale, decir la dale, misma que te cosa estoy que tú escuchando. personal. Ok. Te estoy escuchando. Yo le hablo a usted, a él no le Continúa escucho. que te estoy Ok. escuchando con atención. Entonces yo me acerco a él y le comento durante el show, le comento que esta muchacha está haciendo eso y eso hace que la desprestigio y no solamente a ella, sino a nosotras también. El hombre acá presente me dice que él no se puede meter en la vida privada de cada una de nosotras. Es que no puedo y yo le meterme en digo, la vida privada. perfecto, Ese es su perfecto. problema, es su Siempre vida. y cuando estemos en el lugar de trabajo, a ti te incumbe, ¿ok? Porque nosotros somos tus empleadas. Exacto, me pero parece yo nada a mí. más, yo nada más, ¿ok? me, yo nada más Entonces, me rijo que ustedes cumplan sus funciones dentro del club. y las cumplimos, pero esa actividad que ella estaba haciendo es fuera de lo profesional. A mi parecer, yo veo las cosas de otro punto de vista, ¿ok? O sea que yo Por voy a- cómo me yo voy a- crié y yo cómo tengo me que meterme en criaron, la vida de entre ella mis porque tú eres principios y yo y te da la valores, gana de que ¿ok? me meta en su vida. Yo le digo a él, él me dice que no se puede meter en la vida Si de es cada fresca, quien. esta es una tremenda Otro show, fresca. un hombre se me acerca, ¿ok? Y me toca un glúteo, me da una nalgada. Yo me puse pero fúrica, le quito al hombre la mano y me voy otra vez hacia él y le comento lo que pasa. Me dijo que al final del show él iba a hablar con el señor. Y yo, bueno, espero que lo hagas porque esto no puede seguir ¿Y no pasando. lo hice? No ¿No lo lo hice? hiciste, estaba sentado tomándose los tragos con el hombre. Oye, ¿Ok? la tarjeta que repartía la muchacha, ¿qué cosa era? Bueno, era una tarjeta, me imagino que ahí tenían números de teléfono y cualquier otro tipo de cosa. Yo no la vi, pero por lo menos, ¿por qué entregársela a todos los hombres y no a las mujeres? Era Claro, una por fiesta eso mismo, mixta. porque te Claro, dicen es una mirando todo. promoción del Tú grupo no en sabes general. cuántas están ellas ¿Qué más para que da te hombre y hagan un mujer? país. ¿Por qué a los hombres nada más? Bueno, Ok. sigo. Ok, en la última fiesta a la que asistí, un hombre vino y me tocó el seno. Ahí ya yo no aguanté más, porque después de eso, ¿qué iba a pasar? Sí, sí. Yo me acerco al hombre y me le fui encima como una loca, ¿ok? Una leona. Demente, no una loca, una Bueno, yo demente. me tengo que Una defender, demente, porque si fuiste tú una no lo demente. haces, tú no cuidas mi seguridad y mi Yo soy integridad, tu tengo que jefe, hacerlo yo soy tu jefe, tienes y razón, tú pero tienes tú- responsabilidades yo no soy tu- hacia yo no mí. soy tu En cuanto seguridad, nosotros- simplemente me Ok, rijo momento, hasta que esta te- discusión, yo sé que ustedes la han tenido antes. ¿Qué Ok. pasó? Me le fui al tipo encima y él viene y no se para y adivine quién gritó. A mí. Porque ¿Te que regañó yo, a ti? A mí, porque que yo le pegué al cliente. ¿Y qué importa que yo le pegue a un cliente? O sea, yo voy a dejar que los clientes me Porque manoseen y me armaste un toquen. alboroto y armaste un ¿Por qué? escándalo donde no tenías Porque que eso yo armarlo, no no soy un tenías por qué tambor armar que ese te escándalo en un ¿Te lugar preguntó público. antes de regañarte lo que había pasado? Para nada. Ah, ¿Qué te por regañó. qué? ¿Que por qué le voy a Doctora, y frente al dígame usted cliente? cómo no voy a Entonces, tomar por esa... favor, si él es el dueño, la figura principal del grupo, ¿dónde está la seguridad que nosotras, primero como damas y como artistas y bailarinas tenemos? ¿Dónde está? Y yo no soy un profesional, Por yo no me eso rijo a mi quieres trabajo como es. anular Por eso dicho quiero- contrato, que lo que le quedan son 4 meses. Sí. Para Y mí... quieres $5,000 por Sí. daños y perjuicio porque aparentemente el grupo no es de baile. No, no, aparentemente no es de baile. Es de prostituta con un disfraz de baile. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? ¿Tú también te prostituyes No, entonces? no, no, Porque yo ¿por soy qué una vienes a hablar mal aquí de profesional, las chico. demás? Prostituta, Eso no es tu yo problema, tengo lo que ellas pinta de hagan con su- prostituta, con por su vida. favor. Eso no es tu problema, lo que Ok, ellas hagan con su vida perfecto. diaria. No, Ok. no. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes a lo que ella está alegando. Regresamos después de este corto receso. ¿Es un grupo de prostitución, Víctor? No es un Sí grupo de es. prostitución, no es un grupo de prostitución. Porque a ella si le han tocado es por algo, porque a nosotras nunca, si somos las prostitutas del grupo, nunca nos han tocado. Tú también eres una mujer decente. Sí, nosotros somos profesionales. Se me sube y se me baja,